Hola hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar gracias a Dios por un día más que nos permite estar aquí saludándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios por un día más de vida. Te agradezco esta oportunidad que me das para seguir difundiendo tu palabra. Bendito sea Señor. Gracias. Vamos a seguir con el tema de la interpretación de la Biblia. Entonces veíamos en el video pasado que la interpretación es algo complejo porque cada religión, cada iglesia interpreta algunos versículos de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver dos versículos de la Biblia que es muy importante tocar, ¿sí? Me voy a permitir leerlos. Está, por ejemplo, Segunda de Pedro 1:20, que dice: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, ¿sí? ¿Qué nos dice este versículo? Que yo no puedo agarrar la Biblia y leerla. Es decir, sí la puedo agarrar y leer, pero en los pasajes difíciles de entender, tenemos que recurrir al magisterio de la iglesia, a alguien que tenga el conocimiento en lo que es la interpretación de la Biblia, ¿sí? Posteriormente, el segundo versículo que yo les quiero presentar es 2 de Pedro 3:16, ¿sí? Y dice así: en las Escrituras hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente para su propia perdición, ¿sí? Este es el fundamento de las diferentes interpretaciones que hay de la Biblia, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que al haber tantas iglesias, cada quien interpreta a su manera la Biblia, ¿sí? Y eso tiene una consecuencia, ¿sí? El mismo versículo dice que nos aleja de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando interpretamos la Biblia hay que tener en cuenta, hay que saber, pedirle a Dios que nos enseñe a discernir y saber cuándo la interpretación es de manera literal o cuándo no es de manera literal, ¿sí? Cuándo se está hablando de manera metafórica, figurada, cuándo se está hablando en parábolas o cuándo se está hablando en un lenguaje directo y claro, ¿sí? También se puede interpretar de acuerdo a la exégesis, ¿sí? La exégesis consiste en interpretar un versículo de la Biblia a la luz de otro u otros versículos de la Biblia, ¿sí? Entonces, para esto es lo que comentábamos de que necesitamos el magisterio de la iglesia, ¿sí? Que la iglesia ya tiene 2000 años enseñando, dándonos la interpretación correcta de la Biblia. Tenemos también a lo que son los doctores o maestros de la fe, desde principios del cristianismo. Tenemos a varios personajes que me voy a permitir nombrar algunos de ellos, como son San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa, padres apostólicos, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, padres apologistas, como algunos ya los nombré, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, muchos personajes, muchos doctores, muchos eruditos de la Biblia, ¿no? Que ya vienen discutiendo y perfeccionando lo que es la interpretación de la Biblia. Me voy a permitir mencionar, a manera de ejemplo, dos versículos para que ustedes se den cuenta de cómo podemos caer en el error, ¿sí? Les voy a leer Mateo 5:29 para que vean cómo es la interpretación literal y no literal. Si pues tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti.
más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo vaya a la gehenna, ¿sí? Este versículo, si ustedes se dan cuenta, tiene que interpretarse correctamente. Es decir, si yo lo tomo literalmente, si lo interpreto literalmente, quiere decir que ya estuviera tuerto o manco, ¿no? Porque todos somos pecadores, y si lo interpreto a la letra y literalmente, pues tendría que, de hecho todos estaríamos mancos o tuertos o ciegos, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces este versículo uno se da cuenta que no hay que interpretarlo literalmente, ¿sí? Ahora, si nos vamos a otro versículo, por ejemplo, Éxodo 24, donde los hermanos separados utilizan mucho para decir que no hay que adorar imágenes y esculturas. Aquí este versículo, ¿qué creen? Que tampoco se interpreta literalmente. Cuando yo lo leí dije, sí, es cierto, aquí dice que no hay que tener imágenes ni esculturas, ni hay que postrarse ante ellas. Pero ¿qué creen? Está hablando de manera metafórica, ¿sí? Dios en sí no se refiere a las imágenes y esculturas que tradicionalmente nosotros conocemos. Se los voy a leer para que se den cuenta de esto. No habrá para ti ni otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, cuando yo leí este versículo dije, efectivamente aquí dice que no hay que tener imágenes ni esculturas ni postrarse ante ellas, pero está hablando de manera figurada, ¿sí? Aquí a lo que se refiere es que no tengas otros dioses, no tengas ídolos. Ídolos son falsos dioses, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos adorando imágenes ni esculturas, ¿sí? Nosotros, los católicos, en primer lugar tenemos las imágenes y esculturas porque no son ídolos, ¿sí? En todo caso, no estamos adorando ni a la imagen ni a la escultura, sino a lo que representa. Y no estamos adorando, estamos venerando, estamos pidiendo la intercesión, el favor, ¿sí? A lo que representa. Entonces, es muy importante entonces saber cuál es la interpretación correcta de la Biblia, ¿sí? Obviamente, cada iglesia, cada secta va a defender su posición, porque como les dije en el video pasado, hay intereses creados, ¿sí? Entonces no aceptarán la interpretación correcta de la Biblia, por lo menos si atentan contra la justificación de la creación de su grupo religioso, ¿verdad? Por ejemplo, me ponía un ejemplo, un familiar, ¿sí? Decía que nada más 144,000 personas se iban a salvar, ¿sí? Entonces, yo le dije que ese versículo que viene en Apocalipsis no se interpreta literalmente, ¿no? Imagínense que solamente 144,000 se fueran a salvar. ¿Dónde estarían todos los miles de millones de cristianos que ya vivieron, que ya murieron? Y no alcanzaría, ¿no? 144,000, está hablando en forma metafórica, ¿verdad? Pues con esto yo termino esta segunda parte de la presentación de interpretación de la Biblia. En el próximo video yo creo que voy a hablar sobre la iglesia verdadera, ¿verdad? Que tiene mucha relación con lo que es la interpretación de la Biblia, porque la iglesia verdadera es aquella a la que Dios concedió el don de la interpretación correcta de la Biblia, ¿sí? Entonces tenemos que determinar cuál es la iglesia verdadera de la Biblia. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo. Muchas gracias.